Vamos ahora entonces a tener el siguiente contenido en esta capacitación. Vamos a tener lo que es la definición de los inversores ONDI, consideraciones importantes. ¿Me están escuchando bien? Sí, sí, un poquito de eco, pero bien. Se escucha muy lejos. Listo. Escucho un poquito el audio. Un poquito lejos y con algo de eco. Gracias. Listo. Permítame un minutico, resolvemos acá el tema del sonido y ya regresamos con usted. Listo, vamos a ver si de pronto aquí ya se escucha un poquito mejor. ¿Cómo me escuchan ahí? ¿Mejor? Excelente, 5 de 5. Listo, vamos entonces a continuar. Pues como les venía contando, el contenido de la capacitación va a ser la definición de los inversores ONVI, la definición pues rápida, precisa, concisa. Igual de pronto aquí ya hay muchas personas que tienen el conocimiento, pero es un repaso pues como muy general. Consideraciones importantes sobre los inversores, instalaciones seguras, esquema de instalación según la interfaz pues, que tienen nuestros equipos, la interfaz como tal de navegación que tienen estos equipos, que es pues, como su pantalla como tal, los modos que tiene de paralelo, de trabajo, su compatibilidad en el mercado con las marcas de baterías como tal, qué referencias y características estamos manejando, qué casos de éxito hemos tenido con estos inversores y por último tendremos ya un espacio para preguntas. Bueno, y ahora sí, los dejo entonces con nuestro ingeniero, quien estará guiando toda la parte técnica de esta capacitación, el señor Jason Galet. Muy buenos días, mi nombre es Jason Galet y soy el encargado del área de soporte técnico en Biosolar Energy. Muchas personas de acá ya me conocen, otras no. Para el que no sepa, les presento, voy a ser el encargado de hoy de hacerles la presentación de los inversores USBAS, la referencia híbridos ONGRE. Entonces, como ya el compañero Andrés les leyó el contenido, esto es lo que vamos a estar revisando. Vean un momento. No se ve la cámara. Listo, entonces. Como primero, lo principal, lo más básico, conocer qué es un inversor híbrido ONGRI. Para los que no sepan, simplemente es la integración de un sistema ONGRI con un sistema ONGRI. Mezcla básicamente las ventajas de ambas tecnologías y como bien sabemos, en la tecnología ONGRI que trabaja con baterías, no puede inyectar a la red, puede tener la red para respaldo. Entonces, este tipo de inversores, al ser híbrido, se encargan de recoger lo mejor de ambas tecnologías, ¿sí? Elimina como las, digámoslo así, como las debilidades de cada una de las tecnologías y lo integra. Entonces, tiene mucha ventaja, como por ejemplo, puedo inyectar a la red, puedo tener banco de almacenamiento. Ya ahorita vamos a revisar cuáles son los casos donde yo puedo instalar este tipo de tecnología, cuándo me conviene, cuándo no. Como todo tipo de inversores, su función principal es convertir toda la energía en DC, ya sea de baterías o de paneles, en corriente AC, que es la que normalmente utilizamos en nuestra casa. Cuenta con conexión a la red pública, como les comentaba, ya sea para tener un respaldo o para hacer inyección a la red según la necesidad de mi cliente.
tengo gestión de baterías. Más adelante voy a explicar eso, pero decirles de antemano, puedo gestionar mi batería, puedo gestionar cuándo utilizarla, en qué periodos utilizarla, para qué casos darle prioridad, cómo cargarla, cómo descargarlas. Entonces, este tipo de inversores me permite hacer este tipo de arreglos. Y por último, sistemas de backup, que ya como todos conocemos, es básicamente de que si no hay ninguna fuente, es decir, paneles solares o red eléctrica, puedo tener un almacenamiento, ya sea para todas mis cargas o para cargas críticas. Entonces, este tipo de tecnología es muy maleable en ese sentido, ¿sí? Me permite hacer muchas cosas como vamos a ver ahora. ¿Qué diferencias hay? Vamos a hacer una comparación. Tenemos la tecnología de los híbridos on-grid, que es la de la que estamos hablando hoy, los híbridos off-grid, los convencionales, los de toda la vida, y la tecnología on-grid. Entonces, en conexión a la red, cuando yo digo conexión a la red, me hago referencia para respaldo. En un on-grid, en el híbrido on-grid puedo hacerlo, también en el híbrido off-grid puedo hacerlo, mientras que en el on-grid no. Recordemos que los on-grid no pueden conectar batería, por lo tanto no puedo tener respaldo. Inyección a la red con el híbrido on-grid puedo hacerlo también. De hecho, puedo gestionarlo mejor que en un on-grid. En los híbridos off-grid no puedo hacer inyección a la red, y en los on-grid, pues ese es su principal fuerte. Funciones sin red eléctrica. Un inversor híbrido on-grid puede funcionar sin red eléctrica sin ningún tipo de problema, al igual que los híbridos off-grid. Mientras que un híbrido on-grid, si la red falla por la protección anti-islas, sabemos de que no puede seguir operando. Es decir, si estoy en el día, tengo mucho consumo y tengo mucha producción de paneles, pero si la red falla, automáticamente eso lo pierdo. Entonces, esa es una de las ventajas de trabajar con un inversor híbrido. Banco de almacenamiento, es decir, baterías en los inversores híbridos on-grid, obviamente puedo colocar, en los híbridos off-grid también, mientras que en un on-grid no. Funcionamiento solo con paneles y red, sí, en los híbridos on-grid puedo hacerlo, en los híbridos off-grid no. Sé que hay algunas tecnologías en algunas marcas que sí lo permiten, pero he visto de que la tecnología no es muy estable. ¿Qué quiere decir eso? Que si pasa una nube, automáticamente el equipo se apaga y deja de producir. Entonces, no es como muy rentable esa parte. A las personas que he visto que lo hacen, a la final les toca comprar baterías. Y en los on-grids, pues la función principal de ellos es paneles híbridos. ¿Cuándo yo debo de comprar un inversor híbrido? ¿Cuándo es necesario instalar un inversor híbrido? ¿Qué debo de tener en cuenta o qué preguntas debo de hacerme? Yo la dividí en 6 grandes pasos, ¿sí? Eso va a depender, tengan en cuenta que eso va a depender mucho de lo que yo esté haciendo. No todos los clientes, no todas las empresas tienen las mismas necesidades. Yo debo definir eso, debo revisar esto, pero a grosso modo esto es lo que yo debo de tener en cuenta. Primero, ¿existe red eléctrica en el domicilio? Debo de mirar eso, porque si no existe red eléctrica, ¿para qué voy a instalar este tipo de inversores? No voy a poder aprovechar. De instalarlo puedo hacer. De pronto habrán casos donde se necesite, pero no voy a poder aprovechar las funciones de la red eléctrica. Luego de que contacte de que si hay red eléctrica, debo de mirar cómo es esa red eléctrica, cómo se comporta esa red eléctrica. ¿Es estable? ¿Su voltaje es estable? ¿Su frecuencia es estable? ¿El voltaje fluctúa demasiado? ¿La frecuencia fluctúa demasiado? ¿Por qué debo de tener en cuenta esto? Recordemos de que estos inversores se sincronizan con la red. Y si yo quiero hacer inyección de la red y la red está muy fluctuante, el equipo obviamente se va a bloquear porque siempre va a tratar de salvaguardarse. Entonces yo debo de revisar eso. ¿Sí? Requiero un respaldo de energía en baterías, y por cuánto tiempo. Supongamos que en el sitio donde voy a hacer la instalación, la red eléctrica es estable, pero hay cortes en algunos momentos, hay zonas donde eso sucede. Entonces el equipo en este caso es lo ideal porque puedo tener almacenamiento, puedo hacer mi cálculo de almacenamiento, ya sea para esas cargas críticas que yo necesito que nunca se me apaguen, porque como más adelante vamos a mirar, el tiempo de transferencia de estos equipos es muy rápido, estamos hablando de entre 2 y 15 milisegundos. Entonces tengo esa función, entonces es muy importante revisar eso. Solo requiero hacer ahorros en el día, con el equipo también lo puedo hacer. Recordemos de que puedo trabajar sin baterías, directamente con paneles. Esto para el caso de que inicialmente el cliente o la empresa donde yo voy a instalar mi equipo no cuenta con todo el dinero para el banco de baterías. Inicialmente puedo tener un gran banco de paneles. Sabemos que los paneles es lo más económico en una instalación y puedo trabajar así sin ningún tipo de inconveniente. Tipo de cargas que voy a conectar.
Eso influye bastante si voy a tener motores, cargas inductivas o cargas resistivas. Eso lo debo tener en cuenta. Debo de hacer un cuadro de carga. ¿Por qué debo hacer un cuadro de cargas? Porque allí yo voy a sacar las cuentas de las cargas que voy a colocar directamente con baterías. En caso de no haber red eléctrica o no existir paneles, las baterías entrarían directamente a trabajar. Entonces es muy importante tener eso bien definido y definir cuáles de todas esas cargas que yo tengo en mi cuadro de cargas van a ir directamente a la batería, si son todas o son algunas cargas que... Entonces, básicamente esto es, lo resumí, ¿cierto? Pueden haber más cosas, cada cliente tiene una necesidad diferente, pero básicamente esto es lo que debo de tener en cuenta a la hora de elegir un inversor. En las instalaciones seguras, quiero aquí hacerles unas recomendaciones porque a lo largo de la trayectoria he visto muchas instalaciones deficientes. Voy a hacer acá unas recomendaciones. He visto instalaciones, por ejemplo, que no utilizan terminales, no utilizan pines. Cuando estamos trabajando con alambre de cobre, sabemos de que es un cable que tiene varios hilos entrelazados. Si yo no utilizo pines huecos, como el que les estoy mostrando acá en pantalla, este de aquí, ¿qué pasa? Cuando yo vaya a poner el cable en las borneras, como les voy a mostrar ahora más adelante, puede quedar un hilo por fuera. Ese hilo por fuera puede generar puntos calientes, puede generar un cortocircuito si está muy pegado al que tengo al lado. Sabemos que las conexiones por lo general son lado a lado. Entonces, este tipo de pines evitan eso, evitan arcos eléctricos, mejoran mucho la instalación. El equipo, los equipos vienen de los USBA, vienen con estos pines, vienen en una bolsita, vienen aproximadamente unos 10 pines para utilizar. Si no, esto es muy fácil de conseguir. Lo mismo para el tema de baterías. He visto instalaciones donde no utilizan los terminales de ojo. Es muy común verlo. Cogen el cable y lo amarran directamente al tornillo de la batería. Eso no se debe de hacer. Podemos recalentar la bornera, se puede calcinar la bornera de baterías, se puede hacer un cortocircuito y puedo dañar el equipo. Entonces, este tipo de terminales hace que se vea mejor mi instalación y me da mayor seguridad. Lo mismo también el grosor de los cables, ¿sí? Eso va de acuerdo a mi instalación, eso debo de tenerlo yo bien en cuenta al momento de hacer mis cálculos. Elijo un cable más pequeño, se puede recalentar, puede causar un incendio, ¿cierto? Y si lo elijo muy grande, voy a tener una alta resistencia y voy a tener pérdidas en mi sistema, voy a tener un sistema ineficiente. Como segundo, el tema de los sistemas de puesta a tierra. He visto muchas instalaciones, tanto híbridas como instalaciones fuera de red, que no colocan el sistema de puesta a tierra o hacen un sistema de puesta a tierra pues muy ineficiente. ¿Qué pasa? El equipo internamente cuenta con unas protecciones que dependen del sistema de puesta a tierra. Si yo no la tengo o es ineficiente, esas protecciones no van a funcionar. La importancia de la puesta del sistema a tierra primero que todo por la salud de las personas, ¿sí? Eso lo encontramos en el reglamento, en el RTE. Eso es lo primero, salvaguardar la integridad de las personas, la salud. Y como segundo, cuidar nuestros equipos. Entonces, este tema es muy importante, hacer los cálculos y tener el sistema de puesta a tierra. Nunca exceder los voltajes, también lo he visto. Clientes que dicen, no, yo le coloqué más voltaje en paneles porque en la zona donde yo me encuentro ubicado la radiación es muy baja. Eso no lo debemos de hacer porque ya el equipo viene sobredimensionado. Debemos de respetar los voltajes del equipo en su ficha técnica. Si el equipo me dice que son 300, yo no debo de superar los 300 porque ya el fabricante consideró todo eso que yo me estoy imaginando. Entonces debemos respetarlo. ¿Qué pasa si no? En algún momento el voltaje va a llegar, el voltaje, dejo de consumir carga, entonces el voltaje va a aumentarse y el equipo se me puede bloquear, se me puede calentar las borneras y puedo dañar un equipo y puedo perder una garantía por no respetar los excesos de voltaje. Esto aplica tanto para DC como AC. Nunca operar los equipos energizados. También lo he visto mucho y también me doy cuenta por qué. Llegan los equipos acá exigiendo garantía y va uno a revisar y las borneras están negras o están calcinadas. ¿Eso por qué sucede? Porque conectan los paneles con el equipo encendido. Eso no se debe de hacer. Primero, porque puedo recibir una descarga eléctrica. Segundo, porque daño el equipo y voy a perder también garantía. Eso aplica para todas las marcas. No es invento de nadie, en todas las marcas operan de la misma forma. Ahora, en este tipo de tecnologías,
estamos hablando de las tecnologías híbridas, se van a manejar altos voltajes. Estamos hablando alrededor de hasta 400 y 500 voltios. Entonces, ¿qué pasa si yo conecto 500 voltios con un inversor encendido? Entonces, para que se pongan a pensar, la seguridad de nosotros primero, uso también de los elementos de protección como gafas, guantes y botas. La elección de un lugar seguro para el inversor, ¿por qué? Debemos de respetar estas distancias mínimas. Como podemos observar de este lado, en la parte izquierda, el inversor cuenta con 4 ventiladores acá y del otro lado también tiene 4 más. Entonces, ¿qué pasa si yo le coloco otros elementos acá, como por ejemplo una caja de circuito o otro inversor en paralelo? ¿Qué va a pasar? El inversor no va a tener un flujo adecuado de aire, se puede calentar, me va a generar alarma de sobretemperatura porque no le estoy respetando sus distancias mínimas. ¿Cuáles son? Por encima, 50 centímetros, lado derecho y lado izquierdo, 30 centímetros, y por la parte de abajo, 50 centímetros. Esto es obligatorio. De hecho, si nos vamos al RETIE, también menciona algo sobre estas medidas por lo mismo. ¿Sí? Porque debemos siempre respetarle. Además de que por acá tenemos accesorios que si yo me pongo pues a colocarle cosas por acá, no voy a poder acceder a los paneles y no voy a poder acceder también a los encendidos y apagados. El equipo se puede instalar a la intemperie, pero bajo ciertas condiciones. Miren que acá arriba vemos las imágenes de la correcta instalación a la intemperie y abajo cómo no se debe de hacer. Entonces, si yo lo voy a colocar a la intemperie, debe de ser bajo techo, que no le pegue el sol directamente, que no le pegue la lluvia. El equipo tiene un grado de protección IP65, le pueden caer salpicaduras de agua, le puede pegar el sol, no directamente, que no le va a pasar nada. Lo mismo con la nieve, pero eso aquí en Colombia no aplica. Pero ¿qué no puede pasar? Que el sol le dé directamente a la carcasa, porque lo puede calentar, puede desgastar los componentes. Recordemos que un componente que trabaja con una temperatura muy alta se desgasta más rápido. Lo mismo con el agua, no le puede caer chorros de agua encima, recordemos que es solo salpicadura. Y mi recomendación es siempre en el interior. Tratemos de instalar en el interior, ya esto que sea un caso muy externo, en el interior el equipo va a tener un mejor funcionamiento y voy a evitar pues este tipo de daño. En el exterior puede encontrar animales que se pueden filtrar por las rejillas y pueden dañar el equipo. Eso como recomendación. Listo. ¿Qué voy a encontrar yo en mi inversor? ¿Qué borneras tengo? ¿Qué conexiones puedo hacer? Aquí vemos el esquema de instalación. A la parte izquierda vemos un inversor y en la parte derecha vemos el esquema de todo lo que yo puedo conectar. Entonces, primero, borneras de baterías. El equipo cuenta con 2 borneras, como podemos observar. Positivo, negativo, negativo. Ya estas borneras internamente están conectadas en paralelo con positivo, positivo y negativo con negativo. Contamos con un breaker totalizador de 250 amperios, donde puedo hacer las conexiones. Esto si tengo 2 baterías, puedo conectar una en la izquierda y la otra en la derecha. Una conexión más cómoda, más precisa, si el inversor puede administrar mejor el banco de baterías. Tenemos las conexiones para los puertos RJ485 y CAM. Ya les voy a explicar para qué sirve cada uno también. Entrada de paneles. Como les decía ahorita, miren que esto acá viene diseñado para los pines huecos que les mostré y que viene junto con el inversor para conectarlos de forma segura. Cuando lo conectamos, él hace como una especie de clip y queda bien asegurado. Mientras nosotros hagamos esa conexión, queda bien. Este tipo de conexiones evitan mucho el tema de sobrecalentamientos y de arcos eléctricos. Contamos con protecciones en AC para entrada de red, entrada de generador y salida a carga, como vemos acá igualmente en el esquemático. El equipo cuenta con su CT, ya vamos a mirar cómo se hacen también las conexiones y entrada de generador. Acá, por normativa y por seguridad, la recomendación es poner breakers adicionales. Por ejemplo, para la parte de paneles no tengo, pues obviamente tengo que colocar breaker y DPS. Pero en la parte de baterías debo de colocar breaker afuera. ¿Por qué? Si sucede algún accidente, algún incendio o algo, ¿cierto? Sabemos que en la electrónica eso puede suceder. Entonces, si yo necesito desconectar rápido, es más fácil si tengo un breaker por afuera, yo apago, ¿cierto? A abrir esta tapa y meter la mano acá en caso de que haya un accidente. Lo mismo para el AC y el DC. Entonces, por seguridad y por normativa R10 debemos de colocar breaker por afuera. Listo. Por acá podemos observar la conexión del CT. El CT
tenemos una nueva tecnología en la cual se utiliza un solo puerto, este que vemos acá, el RS485. Anteriormente venía separado, pero ¿qué pasaba? Muchas personas invertían acá la conexión y el equipo tenía un comportamiento extraño, comenzaba a inyectar, comenzaba a exportar cuando no debía. Eso sucedía porque estaban colocando mal los CT. Ya con esto, pues evito eso, ya conecto un CT. Eso sí, debo de tener en cuenta todavía el sentido de la flecha, línea 1, línea 2, y simplemente me conecto por acá. Aquí, como pueden observar, tenemos un video en la parte de izquierda, cómo se hace la conexión. Como podemos ver, bornera en la parte derecha, en la de abajo, acá hasta que les estoy mostrando, les estoy señalando. Hago mi conexión con las flechas apuntando hacia la red y simplemente es eso. Ya no voy a tener el problema de que coloqué el CT1 en la línea 2 y el de la línea 2 en la línea 1 y por eso no funciona bien. Con esta tecnología evito que eso suceda. La pantalla o la interfaz del equipo es una pantalla muy intuitiva. La información está para que todo el mundo la pueda entender. Por ejemplo, si yo me voy a la parte de paneles, ¿qué voy a encontrar? Producción, o sea, potencia, voltaje, corriente, como estamos viendo ahora mismo, en tiempo real. Esa información siempre es en tiempo real. En la parte de baterías, voy a encontrar todo lo que ya mencioné. Adicionalmente, si la estoy comunicando, voy a encontrar el porcentaje que tiene en esos momentos, con qué corriente se está cargando. En la parte de la casita, es la parte de las cargas, qué voltaje es mi sistema, ¿sí? Si es un split phase o si es un trifásico, qué voltaje estoy produciendo, qué corriente estoy entregando, qué potencia estoy entregando. En la parte de la red eléctrica de la torre, de este lado, voy a encontrar la red eléctrica que tengo conectada a mi equipo, lo mismo, el voltaje, la corriente, la potencia, y adicionalmente si estoy inyectando o si estoy consumiendo de la red. Y por último, el generador. Esto sería el caso pues en que tenga un generador diésel conectado. También ahí voy a poder ver qué está haciendo, qué corriente me está entregando, dependiendo de las configuraciones que ya también las vamos a revisar. Tenemos 3 modos paralelos. En este caso solo voy a definir 2 que son los que aplican para Colombia. Hay otro, pero eso solamente aplica para África y Asia, entonces no es necesario pues aquí mostrarlo porque no se va a utilizar. Tenemos el split phase, como sabemos es 120-240, o sea, 2 líneas y un neutro y la tierra. En este tipo de conexión puedo conectar hasta 4 inversores en paralelo. Acá muy importante, no puedo mezclar referencias, es decir, si voy a conectar de 6 kilovatios, los 2, los 3 o los 4 que yo voy a colocar deben de ser de 6 kilovatios, no puedo colocar uno de 6 y uno de 10, se puede. Y el modo trifásico, que sabemos que son 3 líneas, un neutro y la tierra, que vendría siendo voltaje de 120 y 208. Para este modo, solo son 3 inversores, no se puede más, no se puede menos, para un sistema trifásico. Los modos de trabajo del equipo. Tenemos el primer modo. Recordarle que estos modos son configurables. Los equipos siempre hay que configurarlos. El equipo viene con una configuración predeterminada, pero eso no quiere decir que yo lo voy a poner y ya no. Siempre debo de revisar las configuraciones y realizarlas. Muy importante, si yo no sé, acá me les voy a adelantar un poquitico. En el canal de YouTube, para los que no lo conocen, y tenemos muchos videos. Tenemos videos acerca también de este inversor, ahí pueden ver configuraciones iniciales. Tenemos un video que es nuevo, donde enseñamos cómo se instala el inversor desde cero. Tenemos el tema del monitoreo también, cómo se hace paso a paso. En caso de no querer hacerlo, pueden contactarse con nosotros y se lo podemos enviar también directamente configurado bajo las condiciones pues, que el cliente nos diga y simplemente será conectar. Aclarando eso, pasamos al modo de autoconsumo. En el modo autoconsumo, si tengo paneles, red y baterías, la prioridad va a ser la siguiente. Todo lo que produzcan los paneles solares van a ir a la carga. Es decir, si yo estoy produciendo 5 kilovatios y estoy consumiendo 5 kilovatios, la prioridad de los paneles va a ser alimentar el consumo de la casa. Ahora, si en vez de 5 estoy produciendo 6, ese excedente lo mandaría a la batería. Y supongamos que en vez de 6 estoy produciendo más, estoy produciendo 10 kilovatios. Si esto es suficiente para alimentar la carga y cargar las baterías, el excedente por último pasaría a inyectarlo a la red. ¿Cómo funciona en las noches? En las noches
pasaría a trabajar con batería como un inversor convencional, o sea, la parte obvia, alimentar las cargas. Si en la corriente de la batería o la potencia de la batería no es suficiente para alimentar las cargas, él va a tomar parte de la red, o sea, trabaja en conjunto, cosa que no hace un inversor completamente obvio, que sí permite hacer esa administración. Y si la batería se acaba, puedo comenzar a trabajar directamente de la red y la puedo cargar si yo lo decido, solamente si yo lo decido y eso yo lo hago en la configuración. Ahora, ¿qué pasa si no tengo batería? Voy a iniciar porque el cliente no tiene dinero o lo voy a implementar en mi casa, no tengo el dinero para comprar las baterías. Puedo trabajar solo con paneles y LED. En este caso la prioridad sería similar. Todo lo que yo produzca iría a mi consumo de cargas. Si no, si esta producción es muy superior a lo que estoy consumiendo y si así yo lo deseo, puedo inyectar esos excedentes a la red y en la noche mi equipo trabajaría directamente con la red eléctrica. Tenemos el segundo modo de trabajo, que es el modo intercambio. En este caso la prioridad cambia. Primer caso, cuando tengo baterías, paneles y la red eléctrica, la prioridad de los paneles va a ser cargar las baterías. Si me sobra potencia de mis paneles, la voy a mandar hacia las cargas y si aún así alimentando cargas y cargando la batería me sigue sobrando, puedo inyectar esos excedentes a la red eléctrica. ¿Qué pasa si no es suficiente la producción de paneles solares? La prioridad va a ser alimentar las baterías. Alimentar las baterías. Que no, la producción está muy baja y ni siquiera está alcanzando para las baterías. Entonces, en ese caso, el inversor lo que hace es que alimenta las cargas directamente con la red. Este modo, su función es mantener la batería llena. ¿Para qué? Para que en las noches, que vendría siendo este caso que lo estoy mostrando acá, yo pueda alimentar con las baterías las cargas. Si las baterías no son suficientes, al igual como en el caso anterior, yo puedo complementar con la red. ¿Sí? Yo puedo tener acá, por ejemplo, un consumo, voy a decir algo, 6 kilovatios y una batería, por ejemplo, de 2 kilovatios. Por ponerles un ejemplo, yo sé que esa batería no va a alcanzar, entonces en ese caso, él toma lo que pueda de la batería sin dañarla, ¿sí? La corriente máxima permitible y alimenta la casa y el resto lo pone con la red eléctrica. También puedo cargar la batería si así yo lo deseo, pero ya eso es tema de configuración dependiendo del caso. Hay clientes que dicen, no, yo no quiero cargar la batería con la red porque eso me consume más en mi factura eléctrica, me va a llegar más caro, como hay casos donde eso no importa porque mi intención o la función de la planta es mantener siempre energía eléctrica en la casa. Entonces, por eso le digo que eso va a depender mucho del caso que yo quiera implementar. Vamos a hacer una pequeña pausa en estos dos primeros modos de trabajo, en el de autoconsumo y acá en el chat tenemos una pregunta, el señor Jesús Díaz. Voy a hacer la pregunta al señor Jesús. ¿Qué pregunta quiere hacerle al ingeniero Jason? Don Jesús, le escuchamos. Sí, ya me regalo un segundo y hago la pregunta. Es que estoy acá en una... Te la voy a escribir por ahí por el chat. Listo. Andrés la va a escribir entonces para que por favor no las veas. Pueden continuar sin problema. Yo ahorita le hago la pregunta otra vez porque estoy acá, entonces... Si algo la vas escribiendo entonces y al final la resolvemos. Ahí te tenemos en cuenta en caso de que no puedas hablar por el micrófono. No hay ningún problema. Listo. Entonces tenemos el tercer modo. El tercer modo se llama batería primero. Este modo no es más que un trabajo como UPS. ¿Cómo sería el funcionamiento? Si tengo paneles, baterías y red, la prioridad de mis paneles va a ser cargar las baterías. Si lo que yo estoy produciendo en paneles no es suficiente para cargar las baterías, voy a tener apoyo de la red también para cargarlas. Pero si la producción de paneles es suficiente, es abundante, puedo cargar las baterías y al tiempo alimentar las cargas. Y si aún así sigue siendo muy abundante, podría en algún caso también inyectar a la red. ¿Qué pasa en las noches? En las noches, como sabemos, no hay paneles, el equipo va a trabajar directamente con la red. Si la batería está cargada, no pasa nada, se queda al 100%, pero todas las cargas
van a alimentarse directamente de la red. Es un modo UPS. ¿Cuándo entra a trabajar la batería? Cuando no hay red eléctrica. En ese momento, automáticamente comienza a descargarse hasta que la red vuelva o hasta que los paneles vuelvan. Ese es el modo UPS que tiene, con el que cuenta el equipo. Tenemos el modo avanzado. En el modo avanzado voy a encontrar tres opciones. El modo avanzado es cuando voy a hacer inyección a la red. A tener eso en cuenta, tengo tres dentro de este mismo modo. Recordemos que es uno solo, pero tengo tres opciones. Tengo el primero, que es venta primero. En este modo, yo lo debo de seleccionar solo cuando mi prioridad es vender excedentes a la red. Entonces, el comportamiento sería que los paneles solares van a alimentar las cargas y todo lo que sobre, él va a tratar de inyectarlo a la red. Si en algún momento no hay consumo y yo tengo una producción muy alta, dependiendo pues de la configuración que yo haga y de la venta que yo quiera hacer, la legalización como operador de red, yo puedo inyectarle toda esa potencia que se me permita. En el consumo limitado, también puedo llegar a inyectar excedentes a la red, pero con un agravante acá, una función añadida, si se puede decir de esa forma, es que yo le puedo decir al equipo cuánto va a inyectar a la red y en qué horas la puede inyectar. Es decir, supongamos que tengo una producción fotovoltaica de 5 kilovatios. Yo le puedo decir al equipo que solamente de eso me inyecte 2 kilovatios independientemente de lo que esté sucediendo. Yo solo puedo hacer 2 kilovatios, el resto lo puedo hacer para alimentar cargas, cargar baterías. Y en las noches yo puedo hacer la siguiente configuración. Si yo tengo baterías, yo puedo decirle a mi equipo en la noche, independientemente de si hay red o no hay red, de que me aporte cierta parte de la carga, por poner un ejemplo, un 50% sacarlo de las baterías y otro 50% sacarlo de la red eléctrica. Eso lo puedo hacer en este modo. Eso como para aminorar más el tema de la factura eléctrica. Sabemos que eso no lo podemos hacer con un inversor netamente on-grid. Con un inversor netamente on-grid, en las noches todo el consumo va a ser directamente de la red eléctrica. Con un inversor híbrido, esa es una de las ventajas que tengo. Puedo dividir ese consumo. Esa ventaja solamente la encuentro en la tecnología híbrida. Y por último, tengo la exportación cero. Este modo simplemente es cuando yo trabajo con paneles y red. Aquí no voy a tener nada de inyección de excedente, por eso se llama exportación cero. Para estos tres modos debo de implementar sí o sí los CT, es muy importante. En este no tanto, en el de venta primero, pero en los dos segundos sí, porque esos son los que me van a ayudar a hacer la limitación. Entonces en exportación cero no inyecto nada, absolutamente nada, no va a pasar nada. Un modo, ¿por qué se hace este modo? Porque hay veces que los equipos cuando se conectan a la red dejan pasar 100 vatios, eso es normal, 100 vatios, 150 vatios. Con este modo eso no sucede. Se especializa en que no pase absolutamente nada hacia la red. Vamos a revisar ahora la compatibilidad. El inversor USB es compatible con todas las baterías que vemos en pantalla, principalmente con la batería de la misma marca del inversor, o sea, la marca USB. Si ustedes no ven alguna marca acá, sabemos de que el mercado está emergiendo y está avanzando muy rápido. Simplemente es saber qué protocolo maneja la batería, se lo comentan a nuestros asesores comerciales. Ellos son muy expertos, les pueden guiar y podemos revisar si es compatible o no. ¿Por qué se lo digo? Porque hay marcas que de pronto no son muy conocidas en el mercado, pero en su BMS tiene un protocolo, el más común, por ejemplo, el Pylon Test, que también es compatible con el inversor USB y se podía hacer la comunicación. Entonces, muy importante no confundir protocolos con puertos, he visto que muchas personas lo hacen. El puerto, cuando hablamos de puerto, estamos hablando de RS-J485 o el puerto CAN, no es lo mismo que un protocolo de comunicación que puede ser, por ejemplo, un protocolo PACE, un protocolo Pilotest, un protocolo Voltroni, un protocolo PV. Entonces, son dos cosas muy diferentes. ¿Qué baterías manejamos nosotros en la marca? En la referencia de 100 amperios y 200 amperios manejamos en las versiones tipo RAT y en las versiones de pared. La versión tipo RAT es la que estamos viendo acá en el video, a mano derecha, y la tipo pared es la que les estoy señalando. Tenemos la versión de 100 para ambos casos y la versión de 200, que es la que vemos acá abajo, también la tenemos en tipo pared. No cambia nada, las características son las mismas, lo que cambia es la presentación entre lo uno y lo otro. Son baterías
muy buenas, contamos con 5 años de garantía, a 6.000 ciclos, esa parte es muy importante. Tenemos 6 ciclos al 80%, una vida útil de aproximadamente unos 15 años, haciendo un ciclo por día. ¿Qué es un ciclo? Una carga y una descarga. Si yo hago más de una por día, obviamente, pues el tiempo de vida útil va a disminuir, eso deben de tenerlo en cuenta, muy importante. Tenemos una corriente recomendada de 50 amperios y una corriente máxima de 100. Esto para el caso de que si yo tengo cargas inductivas, sabemos de que ese tipo de cargas, cuando encienden, tienen un consumo por unos cuantos segundos mayor a su consumo nominal, entonces la batería viene preparada para soportar esos picos. En todas las referencias de nuestras baterías vamos a encontrar estos puertos, los de la izquierda, los que dicen para inversor. Estos son solo únicamente para la comunicación con los inversores. He visto que hay clientes que cogen estos puertos para comunicar las baterías entre sí, no se debe de hacer, podemos dañar la batería. Entonces, tenemos la opción para los inversores que se puede hacer por RS485 y para la opción de CAN. Tenemos las dos opciones y en la parte derecha sí tenemos los puertos para hacer las conexiones en paralelo de las baterías. En nuestra marca podemos hacer hasta 15 paralelos, ¿sí?, comunicadas entre sí. Tenemos la referencia de las baterías de piso, 314 amperios. En esta, la corriente nominal o recomendada es de 100 amperios y la corriente máxima que puedo llegar a sacarle en un instante es de 200 amperios. Las baterías, tanto las baterías como el inversor, cuentan con sus cables de comunicación para comunicarse entre ellos, cuentan con los cables. Por acá vamos a revisar el tema de los puertos. Para la parte de la batería, si yo quiero comunicarme, ya sea con mi inversor USB o con otro tipo de inversor, que también lo puedo hacer porque es muy compatible la batería, puedo hacerlo por el puerto RS485, el pin 7 vendría siendo el A y el pin 8 vendría siendo el B. En el inversor, en caso de que vaya a utilizar una batería diferente que se comunique por este puerto, también vendría siendo en el pin 7 y en el pin 8. Y para la parte de CAN, el inversor USB se comunica con la batería USB por el puerto CAN, pin 4 y pin 5, y para el inversor lo mismo. Entonces, por eso es que el cable que trae la batería y el cable que trae el inversor me pueden servir. Puedo utilizar cualquiera de los dos cables. Si esta información debemos de tenerla muy en cuenta. Esta información por lo general me la entrega el fabricante, porque si yo voy a conectar otra marca diferente, yo debo de tener en cuenta estos pines. Que si el cable con el que viene la batería no sirve, me tocaría a mí fabricarlo. Pero para poder fabricarlo, yo tengo que saber esta información. Para que la batería se pueda comunicar con el inversor, debemos de tener este D-switch arriba. Aquí lo vamos a encontrar como ADS. El número 1 debe de estar en ON. Si no, la batería no se va a comunicar con el inversor se va a alarmar. En las configuraciones predeterminadas que tiene el inversor, él ya viene habilitado para conectarse a la batería. Si ustedes lo encienden y no conectan el cable, él les va a decir que no hay comunicación. Eso es completamente normal porque ya viene con una configuración precargada. ¿A dónde me debo de conectar? Como vemos acá en el video, en la imagen, en el puerto de la izquierda, abajo, aquí les muestro también la imagen. Conecto mi batería positivo o negativo, como vemos acá en las borneras, y llevo mi cable de comunicación del puerto CAN de la batería que les mostré al puerto CAN del inversor que vemos acá. ¿Con qué características generales cuentan los inversores USB? En todas las referencias, que ya les voy a decir cuáles, contamos con 4 MPPT. Tenemos un rango de voltaje que va desde los 120 hasta los 500 voltios. La recomendación nunca es llegar a los máximos ni a los mínimos. Acá muy importante, si yo voy a trabajar sin baterías, recordemos de que es un inversor que viene con 2 fases y un neutro, una sola unidad. Entonces, el tema del voltaje de los paneles. Debo de garantizarle mínimo unos 350 voltios. Recordemos que los paneles tienden a tener muchas pérdidas por el tema del clima, ¿sí? Sabemos que puede pasar una nube, eso puede hacer que la radiación baje. Entonces, si yo el voltaje lo tengo muy cerca de esto, el inversor no me va a funcionar. La recomendación es tener un voltaje entre 300 y 350 voltios. Si se puede más, no hay ningún problema, tenemos un buen rango. Como les decía, tenemos 2 fases y un neutro. Muy importante esto. Si yo voy a instalar este inversor
en una vivienda donde solo tienen una fase, 120 voltios, no voy a poder aprovechar la parte de red del equipo. Debo de conectarle también fase y neutro. Tenemos una eficiencia de conversión de energía de DC a C superior al 94%, es una buena eficiencia. El equipo aprovecha muy bien toda la producción de paneles solares, así sea mínima. Tenemos la protección IP65 que les comentaba. La frecuencia del equipo puede ser configurable entre 50 y 60 Hz para el tipo de sistema que yo esté haciendo. Contamos con pantalla táctil, como ya les hemos mostrado en el video, para hacer todas las configuraciones que el equipo necesita. Tenemos estas protecciones son internas, lo que les comentaba ahora. Tenemos unas que dependen directamente del sistema de puesta a tierra, como les decía. Ejemplo de ellas, la detección de puesta a tierra, protección contra fallas de arco, la detección de resistencia a aislamiento. Si yo no tengo un buen sistema de puesta a tierra, estas protecciones posiblemente ni se activen o se activen cuando no deben. Entonces, la importancia de esto, estoy montando un sistema muy grande, un sistema que tiende a ser pues costoso, entonces es muy importante instalarlo bien. Protección anti-isla, esto es obligatorio en el RTE cuando yo voy a hacer inyección, entonces muy importante, el equipo cuenta con esta protección. Tenemos las típicas también, protección contra sobrecorriente de salida, protección contra cortocircuito, protección contra tensión de salida, es decir, voltaje muy alto, y protección contra subtensión, o sea, tensiones muy por debajo de las que el equipo puede trabajar. Y sabemos que si tenemos una tensión muy baja podemos dañar los electrodomésticos. Entonces, en este caso, el equipo se protege con cualquiera de estos eventos que tenemos acá. Protección contra fallas de arco eléctrico. Esto el RTE también ya lo tiene como obligatorio. El equipo cuenta con ella. Tenemos los certificados, inicialmente empezando por casa. El RTE, sabemos que todos los equipos, con la nueva reglamentación del 2024, de energía solar deben de cumplir con ciertas características para poder ingresar y operar en las instalaciones. Del equipo ya cuenta con esos certificados. Una vez que ustedes realicen la compra del equipo, se lo pueden pedir a nuestros asesores. Ellos con mucho gusto se lo van a compartir. Contamos con muchas certificaciones, pero le voy a nombrar dos de las más importantes. Tenemos la certificación UL 1699B. Esta certificación no es más que un estándar, es de Estados Unidos, estas UL son de Estados Unidos, que garantizan protección contra arcos eléctricos. Si el equipo detecta un arco eléctrico, el mismo se va a bloquear, la protección AFCI. Este estándar es muy riguroso, al igual que el UL 1741 en la versión SA o SB. Esto aquí simplemente es para DC y AC, cumple con las dos. Este tipo de certificado me garantiza a mí de que el equipo que yo estoy comprando tiene una buena electrónica, una electrónica que no se deteriora fácilmente, una electrónica de buena calidad, que se están utilizando componentes tipo A. Sabemos de que las certificaciones, como les decía, Estados Unidos son muy rigurosas en ese sentido. Entonces, esto me da a mí la certeza o me da la tranquilidad de que estoy comprando un equipo que no se me va a dañar fácilmente. Les comento acá, en el año larguito que llevamos distribuyendo la marca, hemos tenido muy pocos casos, por no decir casos nulos, de garantía con estos inversores, porque estos inversores apenas detectan fallas, ellos siempre se van a bloquear para evitar daño. Lo otro, la garantía es directamente con nosotros, no hay ningún intermediario. El tema de configuración, todo es directamente con nosotros. Manejamos componentes, manejamos tarjetas. Entonces, por ese lado también pueden tener la tranquilidad de que la garantía es al 100% mientras se haga la instalación adecuadamente. ¿Qué referencias estamos manejando? Estas cuatro de acá están para entrega inmediata si se realiza la compra. Tenemos la versión de 6 kilovatios. En esta versión tenemos una potencia máxima de paneles solares de hasta 9 kilovatios, una corriente nominal de 14 amperios, corriente de cortocircuito 22 amperios y una capacidad on-grid de 6 kilovatios, capacidad para inyectar, una corriente máxima de descarga y de descarga de 135, esto para el tema de las baterías. La versión de 10 kilovatios, tenemos en paneles hasta 15 kilovatios, potencia, corriente máxima de paneles nominal, 14 amperios, y la corriente de cortocircuito, 22 amperios, capacidad on-grid de 10 kilovatios, y una corriente máxima de carga y descarga de 190 amperios,
ofrecer. Versión de 12 kilovatios. Tenemos una producción de paneles de 18 kilovatios, corriente máxima de 16 amperios, corriente de cortocircuito 22, capacidad on-grid de 12 kilovatios y la corriente máxima de descarga y de carga de 250 amperios. Y por último, la versión de 16 kilovatios. Aquí podemos conectar hasta 24 kilovatios en paneles, con una corriente nominal de 20, corriente de cortocircuito en paneles de 25, producción on-grid o capacidad on-grid de 16 kilovatios y la corriente máxima para baterías, tanto para carga como descarga, de 260 amperios en DC. Ahora voy a proceder a mostrarles los casos de éxitos que hemos tenido con los inversores de la marca y las baterías. Por aquí tenemos un sistema, un almacenamiento, batería de 314 amperios. Este sistema no está inyectando, simplemente se usa para respaldo. Este sistema cuenta con 12 paneles. Por acá tenemos un sistema muy parecido al de la izquierda, con la diferencia de que este sistema se inyecta y tiene esta batería para cargas críticas. Como podemos ver, el equipo se puede utilizar para ese fin mientras se instale bien. Tenemos otro sistema también con inyección a la red, pero en este caso tenemos 3 baterías de 100 como banco de almacenamiento. Acá tenemos un caso de éxito de 3 equipos conectados en paralelo para una red trifásica con 3 baterías. Esto fue para una granja de pollos donde hay unos ventiladores trifásicos y unos bombillos. Entonces miren que también lo podemos hacer. Tenemos por acá un sistema split phase de inyección a la red. También está legalizado con un banco de una batería de 200 amperios. Para que vean que se pueden hacer muchas configuraciones. Equipos que hasta el momento siguen funcionando sin ningún tipo de problemas. Listo. Entonces ahora el compañero Andrés les va a hacer unos anuncios y cuando terminemos los anuncios vamos a entrar a la sesión de preguntas. Entonces le cedo la palabra al compañero Andrés para que les haga los anuncios. Listo, muchas gracias. Vamos a dar entonces por aquí unos anuncios parroquiales de manera pues como rápida. Les informamos, tenemos una nueva alianza comercial con la marca Goodwill. Seremos distribuidores de sus inversores on-grid de la marca a nivel nacional. Pronto les vamos a dar más información sobre sus capacidades, qué referencias vamos a traer y la información completa como tal. La idea es diversificar las marcas que manejamos. A pesar de que manejamos nuestra propia marca Usbat, que es excelente marca, sabemos que hay clientes que les gusta también manejar otras marcas y tenemos estas otras opciones también para ustedes. Por otro lado, les informamos, como lo hemos venido haciendo en nuestras capacitaciones, que para el mes de mayo, las personas que se inscribieron en esta capacitación y participaron de la reunión virtual van a tener un precio especial en nuestros inversores híbridos Usbat. Ya ustedes le escribirían a su asesor de confianza y él les daría pues como la información completa. Solamente por el mes de mayo les aconsejo que aprovechen las promociones, porque muchas veces lanzamos las promociones, son precios muy buenos, se acaban las promociones y de pronto el cliente no la aprovechó y llega pidiendo la promoción y en realidad se dio cuenta que es un descuento muy bueno. Entonces es una oportunidad muy buena para hacerse con algunos de estos equipos. También aprovechamos para informarles que en esta temporada de Mundial de Fútbol vamos a tener otra promoción excelente. Vamos a estar sorteando unos kits futboleros. Pronto también estaremos ampliando toda la información. Ustedes van a poder acceder a estos kits. Vamos a hacer un sorteo, va a ser en vivo y van a poder pues como ganarse este kit futbolero. Estaremos pues informando muy pronto todas las condiciones de la participación. Por otro lado, vamos a tener una capacitación presencial sobre este mismo tema, sobre los inversores Usbat. Va a ser muy buena, ¿por qué? Porque ustedes van a poder interactuar con los inversores de forma presencial. Como el nombre le indica, van a estar ahí, los vamos a encender, el ingeniero va a estar ahí con ustedes. Pronto les estaremos dando más información de la fecha, del lugar y de la hora. Va a ser en la ciudad de Medellín. Sabemos que hay muchos de ustedes no están ubicados en la ciudad, pero los que tengan la facilidad de estar en la capacitación van a ser bienvenidos.
y les estaremos pues como enviando la información y la invitación próximamente. Listo, los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales como Biosolar Energy, particularmente en nuestro canal de YouTube como Biosolar Energy SAS. El compañero Jason ahora les mencionaba que tenemos la configuración de los inversores, de los controladores y de todos los equipos que manejamos en general. Y particularmente para los equipos híbridos tenemos la configuración completa, muy detallada. Es un video largo, pero que está muy explícitamente explicado. Entonces los invitamos a que nos sigan en esta red social. Ahora vamos entonces al espacio de preguntas. Pueden levantar la manito ahí desde el Teams y les vamos dando la palabra. Recuerden silenciar de pronto los micrófonos al terminar de dar su aporte. Y vamos comenzando entonces primero a revisar por acá el chat. Permítanme un momento, reviso. Vamos a facilitar la grabación. Sí, esto se está grabando. Cuando se finalice, de pronto los que no pudieron verla por algún corte o algo, la grabación va a estar disponible. Listo, entonces los dejo con el ingeniero Galet para que revise el chat y ahí están las preguntas de los participantes. Sí, veo que unas personas levantaron la mano, pero vamos a responder unas que estaban antes. ¿Sí me escuchan bien, cierto? Unas que estaban antes en el chat. Entonces, la primera del señor Jesús Díaz pregunta si la fuente de energía externa no es constante y tiene muchos picos, ¿habría un problema? Esto depende mucho, va a depender mucho de qué tantos picos tenga y de qué tantas intermitencias tenga la red. Si, por ejemplo, son momentos muy aleatorios, pero no son repetitivos, es decir, si los picos no se encuentran muy cerca, el equipo te puede trabajar, ya si son picos excesivos, porque él tiene pues rango de voltaje en AC para trabajar. Si no es muy excesivo, te puede trabajar, pero si es una red que constantemente se está cayendo, que el voltaje está bajando por debajo de los rangos, el equipo se te va a bloquear y no te va a permitir trabajar. Entonces, eso va a depender mucho del tipo de la red y de la frecuencia con que esos picos y esas fallas sucedan. Por acá tenemos al señor Luis Eduardo. Dice, al final quiero realizar una consulta. Yo tengo una planta con 3 inversores USB de 10 kilovatios y 3 baterías de 300. Don Luis, puedes realizar la pregunta. Pueden encender el micrófono y hacer la pregunta. Buen día para todos los presentes. Acá en Buenaventura, en la zona rural, primer sistema que se instala con USBAT, lo hicimos con 3 como le estaba escribí, 3 inversores de 10 kilovatios, 3 baterías de 300 amperios. Hicimos las configuraciones, los inversores responden muy bien, los parámetros al principio, los parámetros que habíamos insertado no eran los correctos. Ahora hice una visita, le hice a cada inversor, se le hizo la configuración correcta para las baterías, que son 100 amperios para carga y 100 amperios de descarga. Ellos me muestran, cada inversor, el maestro 2 y el maestro 3, el esclavo 2 y el esclavo 3 me muestran en su descarga o en la parte, si en la descarga de batería me muestran 33 amperios y el maestro me muestra que está en la carga 140 amperios para descarga de las baterías, para carga y descarga de las baterías. Pero las baterías, lo que son la maestra funciona bien, pero la esclava 2 y la 3 me está mostrando protección. Ahora que salí de allá se están disparando. ¿A qué se debería ese tema? Las baterías también las estás comunicando entre ellas con cable R485. Con R485, el que trae la batería de fábrica y tienen la conexión de DC, está en paralelo un barraje y cada batería tiene su protección para ella. Y cuando hiciste la configuración de los equipos, configuraste el tema de las descargas y de las cargas de las baterías. Es decir, cuando el sistema lo tienes para trifásico o lo tienes en split phase. Está en split phase porque la red que tengo allá no es trifásica. Los tengo los 3,
para que me saquen los 220 voltios bifásico. Listo, sí, señor. Entonces, en ese caso, hay que revisar dos temas. La capacidad total de la batería. Si los equipos los pones a trabajar juntos, entonces tienes que sumar la capacidad. Es decir, en todos tendrías que colocar 900 amperios porque son 3 baterías que tienes. Eso como primero. Y lo otro, administrar la descarga y carga de la batería. Entonces, como ese es un caso muy complejo, don Luis, voy a revisar a ver quién es tu asesor para que programemos una cita mejor, hagamos una videollamada y podamos revisar directamente la configuración, ¿no? Porque ya ese es un caso como más complejo para que revisemos el tema de conexiones, revisemos tema de CT y pues se pueda quedar la planta bien. ¿Quién es tu asesor Tengo que comercial? definirlo bien. Señor. De celular se me da el nombre. Carlos, ¿qué? No me da el nombre de él. Bueno, ahorita yo se los paso por interno, le digo a él que pues, se comunique con ustedes para que ustedes sepan cuál es mi asesor. Sí, señora. Y sí, la configuración, me tocaría que hacerlo por acá porque pues ingresar donde está la planta es complejo, entonces tocaría que desde acá, por la información que tengo, y cuadrar para ver, para yo ya tener todo claro para hacer la próxima entrada al lugar. Sí, señor, no hay problema. Y si alguna cosa, pues miramos a ver si no hay señal en el sitio, como con un video o algo te podemos colaborar. No hay Sí. internet donde está la planta, ¿verdad? No, en este momento no tienen internet, están configurados, como son una población indígena, entonces están cuadrando para hacer la instalación del sistema de internet. Listo, don Luis. Entonces, ahorita revisamos tu asesor comercial y verificamos tu caso, pues como es un caso en específico, realizamos la videollamada y revisamos toda la planta. Bueno, pues muchas gracias. Entonces, sí, señor, siempre a la orden. ¿Vale? Tenemos otra pregunta del señor León Porero. Dice, ¿cuál sería la mejor configuración para priorizar el envío de excedentes de energía a la red y al mismo tiempo cargar las baterías con los paneles solares, buscando maximizar el ahorro energético y la eficiencia del sistema? Bueno, pues entiendo acá eh, el señor León, él quiere cargar las baterías al mismo tiempo e inyectar excedentes a la red, ¿cierto? Es así. Para ese caso, tu mejor opción sería el autoconsumo, habilitando la inyección a la red. Para ese caso, habría que tener en cuenta dos cosas. Tema de paneles, los paneles deben de ser suficientes pues para ambos casos y debemos de realizar la configuración. Hay una parte donde uno puede hacer esa configuración para eso que me estás diciendo. ¿Sí? Y en caso pues de que en algún momento dado los paneles no sean suficientes, podemos hacer un arreglo en esa misma configuración para que parte le dé a la batería y parte inyecte a la carga. Eso se puede hacer también. Esa es la ventaja de trabajar con este tipo de equipos. Señor León, sí, puede hacer la pregunta. Puede hablar. Sienta el micrófono. Señor León, ¿me escuchamos? Sí, listo, vale. De manera, cualquier consulta la puedes hacer directamente a los asesores comerciales que ellos están capacitados para eso. Listo. Voy a responder acá. Por último, la pregunta del señor Jesús Díaz. Pasamos a las personas que tienen la mano y luego continuamos con el chat. ¿A qué se refiere exactamente con energía máxima de carga y de descarga? Esa es la energía que yo puedo o que yo utilizo para cargar la batería siempre y cuando tenga una fuente disponible para hacerlo, es decir, mediante red eléctrica o paneles. Esa corriente es configurable. Entonces, básicamente ese parámetro es la corriente máxima que yo le puedo dar. Eso va a depender mucho de mi banco de baterías. Si yo tengo una batería de 100, recordemos que la corriente recomendada es de 50 amperios, entonces no voy a utilizar eso. Pero si ya tengo dos, ya serían 100 amperios. Ahí se va ampliando pues el rango. A eso se refiere con la corriente máxima de descarga y descarga. Listo. Andrés, en orden de que están levantando la mano para recibir las preguntas. Empecemos entonces con el señor Estefan Morales. Puedes encender tu micrófono y realizar la pregunta. Hola, buenos días.
Buenos Bueno, la días. pregunta mía es exactamente sobre las salidas backup que me va a alimentar las cargas prioritarias. Yo iba a preguntar cuando tú estás respondiendo de que funciona tipo UPS, es decir, cuando ya no hay red, él automáticamente empieza a usar la carga de las baterías. ¿Es correcto? ¿Me corriges? Sí, señor. Aunque el backup directamente, mientras estás generando energía de paneles solares, también está funcionando. Lo que tengas conectado ahí funciona. El Esa backup era mi, básicamente es, sí, el backup lo que te garantiza es que cuando no hay paneles ni red, todo lo que esté conectado en esa parte se alimentaría de las baterías. Pero si yo esa tengo era mi paneles y red, pregunta también exacta. sigue Ujú. funcionando. Sí, señor, también sigue funcionando. Es, Claro que sí. es decir, entonces, durante las horas de sol pico, las horas que está produciendo, se alimenta de la energía de los paneles. En la noche se alimenta de la energía de la red. Y si no hay red ni paneles, se alimenta la batería. ¿Es así? Sí, señor, en el modo UPS es así. Ah, perfecto, listo. Bueno, muchas gracias. Listos, a su orden. Continuamos con el señor Luis Eduardo. Por favor, enciende tu micrófono y realiza la pregunta. Ya pregunté, ya pregunté. Sí, listo, vale. Entonces, continuamos con el señor Javier. Puedes encender tu micrófono, Hola, por buenos favor. días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. En la configuración de prioridad carga, si yo tengo el cálculo de lo que voy a necesitar solamente en la parte de no sol, en la noche, yo puedo aumentar la cantidad de paneles para, de alguna manera, utilizar durante el día solo la carga, teniendo en cuenta que como aumento los paneles, voy a poder llenar la batería y utilizarla en la noche como UPS. Sí, señor, puedes hacerlo. De hecho, dentro de los cálculos, para eso debes de hacer lo que yo te mencionaba ahorita en los pasos del cuadro de carga. Tú haces tu cuadrito de cargas, calculas tus baterías, luego calculas cuántos paneles necesitas para cargar esas baterías y puedes calcular otro aparte, ahí mismo en el equipo, porque lo administras, para alimentar tus cargas directamente, si lo puedes hacer. Si la energía, como te decía, si la energía solar es suficiente, te va a cargar las baterías y te va a alimentar las cargas al tiempo. Gracias. Señor, eso fue todo. Por acá tenemos, mientras alguien levanta más la mano, la pregunta del chat del señor Nain Rueda. Dice, Inge, la misma pregunta que te hice en la charla que estuvimos en el poblado, para la costa, que la energía fluctúa mucho, ¿sería viable este tipo de equipos conectados a la red? Va a depender mucho. Si es una red que se va y viene por momentos, como te digo, no hay problema, lo puedes conectar, él te va a funcionar bien. Ya sea en el modo que lo tengas configurado, ya sea modo UPS o el modo autoconsumo, él te funciona bien. ¿Cuál es el problema? Cuando la red fluctúa demasiado. Es decir, el voltaje en estos momentos está en 120 y a los 2 segundos baja a 90, luego baja a 80, luego se sube a 130 porque he visto en sitios en la costa donde eso sucede, o sube demasiado, entonces ahí el equipo no te va a trabajar, él se va a proteger. Pero si es porque la red es intermitente, que se va y viene, no hay ningún problema, el equipo te puede trabajar. El señor dice, tienda la nacional, que en la costa hay muchos picos, sí, la red en la costa tiende a ser muy inestable. Hay que mirar a ver qué tan agresivos son esos picos de voltaje y de corriente. Recordemos que el equipo tiene unos rangos de trabajo de voltajes. Si no son muy agresivos, el equipo igual también te trabaja bien, siempre y cuando tenga sus protecciones. Por acá tenemos otra pregunta. No, ya no tenemos más preguntas en el chat. El señor de la empresa Neo Energy tiene la palabra, puedes encender el micrófono. Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Hugo González y Mucho gusto, don Hugo. bien, y quería preguntarte una cosa. En el modo de trabajo del inversor sin batería, ¿sí? Digamos que tenemos esa ventaja que es on-off. Digamos que tú mencionabas algo antes donde decías, bueno, los inversores on-grid tienen un tema que pasa una nube y chao,
dejamos de producir energía. Aquí, ¿qué tan eficiente es este inversor, digamos, frente a esos fenómenos, ¿no? Y qué voltaje mínimo tiene de trabajo cuando lo vayamos a trabajar en ese momento sin batería. El voltaje mínimo, si voy a trabajar con batería, muy importante. Recordemos que el equipo es fase dividida 120-240. Entonces, debo estar por encima sí o sí de los 240 voltios para que funcione. Pues si nos ponemos a pensar, es algo lógico, ¿cierto? Porque si mi red es de 240 y tengo menos voltaje, ¿cómo el equipo va a hacer la conversión? Hablando de que no tenemos batería. El equipo es muy eficiente. Yo mismo he hecho pruebas aquí. Tengo varios clientes en los cuales me han compartido su planta. He podido revisarlo. Él aprovecha hasta la última gota de radiación solar. Tiene un MPPT, uno de los mejores del mercado, que hace un buen rastreo de la energía solar. Ante esos casos, pues, de nubosidad, ya cuando está atardeciendo, pues no hay nada que hacer. Pero ante esos casos, el equipo rastrea bien y produce muy bien. Yo hice una prueba acá con 8 paneles, utilicé 2 MPPT y el equipo me alcanzó a producir hasta unos 3.2 kilovatios. Entonces, por esa parte, bueno, en este caso había mucha radiación, pero por esa parte, para que ustedes vean que el equipo es muy eficiente. Pero sí te digo, pues, garantizarle mínimo unos 300-350 voltios. ¿Por qué? Uno, por el tema de que en el día, cuando está amaneciendo, sabemos de que la radiación es muy poquita. Si yo tengo un stream siempre responsable de unos 400 voltios, entonces él, al tener ese alto voltaje, va a comenzar a producir. Que produce poquito en las mañanas, no importa. Estoy aprovechando, tengo un rango muy amplio. Caso contrario de que si tengo el rango muy bajito, el equipo, por ejemplo, 4 paneles y está amaneciendo, entonces si es muy temprano no te va a producir, o lo que te va a producir es muy poco. El señor Leison, sí, siempre suelo. El señor Leison también vi que levantó la mano, la quitó. Si tienes alguna pregunta, puedes hacerla. Mi estimado, buen día y compañeros aquí presentes. Así es. Una pregunta. Lo que pasa es que si yo pongo a funcionar ese inversor, ¿sí o no? Con un medidor bidireccional en una parte donde yo necesite inyectar a la red. Yo estaba escuchando a usted que ese inversor sirve también para inyectar, ¿es cierto? Sí, señor, así es. Bueno, si yo lo pongo a trabajar con un medidor bidireccional y no tengo batería, ¿cómo sería el comportamiento de él? ¿O necesariamente debo instalarle batería o no necesita batería? ¿Cómo sería el funcionamiento? Hagamos una pequeña claridad ahí. No, don Leyson, no es necesario tener baterías en tu sistema. Te puede inyectar normalmente. En ese caso sí tenemos que revisar en qué modo de trabajo lo vas a poner, si vas a inyectar. El más opcional para ti en este caso sería el de venta, prioridad de venta primero. Tú lo configuras en ese modo y puedes trabajar tranquilamente sin baterías. Él te va a inyectar con tu medidor y tu instalación legalizada. No necesariamente tienes que tener la batería. Simplemente Bueno, es hacer la configuración correcta. Señor. Bueno, si yo tengo el medidor bidireccional, ¿sí o no? Yo creo que yo en algún momento estuve hablando con usted, pues, acerca de nosotros producir la energía, que es instalar un sistema solar, producimos la AC e inyectarle a la energía que nosotros estamos produciendo y a la misma vez poner un medidor bidireccional para nosotros optimizar y que nos salga más económico el tema de la instalación para el cliente, que sea más liviano. ¿Podemos hacer todo este montaje con este inversor también o con este inversor no se puede trabajar así? Sí, señor, sí se puede. Eso que me estás comentando lo puedes hacer. Tú puedes trabajar este inversor como si fuera un on-grid. Si de pronto el tema es que no quieres meter las baterías todavía, lo puedes trabajar en solo on-grid sin ningún inconveniente. Y pues, o sea, yo puedo producir mi red, ¿sí o no? Yo necesito hacer, porque para hacer una inyección, para hacer una inyección necesitamos una AC, ¿sí o no? Pero Sí, señor, en el claro, momento, digamos, no tengo república, pero necesito hacer una inyección. El sistema que yo voy a montarle al cliente es un sistema que me saldría muy costoso para montársela con todo conforme a como él necesita. Pero mi pregunta va,
si yo genero una red, ¿sí o no? Para que me dé el AC y a la misma vez monto un sistema de paneles y le inyecto a esa red que estoy generando, si ese comportamiento sí lo asume bien el inversor o no se puede hacer así. ¿Cómo generarías esa red? Mediante un generador diésel. No, la genero a través del inversor, porque yo monto un sistema, ¿sí o no? Monto un sistema solar para esa red solar, pero ese sistema solar que voy a montar no me va a dar la capacidad, o sí me puede dar la capacidad, pero el cliente no tiene cómo hacer el sistema masivo de ese sistema, ¿sí o no? Pero si yo le hago la propuesta que es instalar un sistema solar que me genere una energía AC, y a esa energía AC, como no me va a dar la potencia de todo el consumo de lo que tengo, pero si yo cojo y con paneles le inyecto con el inversor Inversor, o sea, no me acuerdo el nombre del inversor, yo le lo que inyecto a quieres esa decir, red ese excedente de energía que me hace falta producir para ese cliente porque él solamente funciona de día. Yo lo podría hacer con este inversor. O sea, yo genero una red que es una AC que necesito. Para poder inyectar necesito AC. Si yo no tengo ¿con qué lo AC, yo no puedo generarías? Es inyectar la porque pregunta. no se activaría el proceso, ¿sí o no? Entonces yo genero Exacto, mi sí, red señor. AC. Y ¿Pero esa con qué la energía que yo estoy generarías? generando, necesito potencializarla para que me dé toda la cobertura de consumo que tiene ese cliente. ¿Lo puedo hacer con este tipo de inversor? ¿Pero con qué generarías la red? Esa red AC que me estás comentando, ¿será con un sistema No le más escucho pequeño si de le baterías doy y la voz. Momentico. Ahí me escuchas mejor. Ahí sí ya le escucho. Ahí me Yo no sé si escuchas. usted me alcanzó. Sí, yo no sé si usted me Sí, alcanzó a escuchar lo que yo decía. sí, señor, yo sí le escuché bien. ¿Usted me escucha bien? Ahí ya le estoy escuchando, Listo, sí, sino que tenía listo. problemas Sí, acá. señor. Ah, no se preocupe. Pero, o sea, ¿tú piensas generar esa red con un sistema aparte, con baterías, un sistema Ocri? Con inversor y todo, sí. O sea, yo monto un sistema Sí. solar normal, pero el sistema Ajá. solar que yo necesito, digamos, en una comparación que me lleve unos 180 millones para darle cubrimiento a ese cliente, ¿sí o no? Pero el cliente no tiene cómo hacer la inversión de los 180, sino que él, digamos, en una comparación tiene cómo hacer una inversión de 80 millones, bajémoslo a 80, ¿sí o no? Entonces, yo que estaba dándole de vuelta a la mente, si usted gusta, como para no quitarle mucho tiempo a los otros compañeros, lo hablamos más bien por el interno, esa parte. Sí, señor, claro que sí. Ahorita yo te hago la llamada, más bien y lo conversamos bien. Sí, porque hay varias Hágale, cosas pues. que debes de tener en cuenta para que lo podamos hacer, podamos organizar bien las ideas. Bueno, Don hágale, Jason, pues. con tema del medidor, el tema del medidor bidireccional, eso no lo puedes hacer tú, no lo podemos hacer nosotros, eso se encarga del operador de red. El operador de red, por lo general, hay veces que lo cobra y veces que no lo cobra. Tú directamente no lo puedes instalar, eso lo hacen ellos para que también lo tengas en cuenta. Tiene que ser directamente con tu operador de red. Ok, Para ok. aclarar esa Bueno, parte. igual acá en la zona donde yo vivo, la empresa de energía pública no acepta, más bien uno hace, acá lo que estamos instalando es sistemas aislados porque la empresa de energía pública no está dando la facultad de todo eso, de permitir que el cliente produzca una parte y ellos produzcan otra. Ellos no están aceptando eso. Entonces ya los clientes que están instalando su sistema lo montan aislado y ya se evitan pues todo ese protocolo de que ellos deciden. Tras que ellos no lo dejan, tampoco ponen problema por si alguien deja de consumirlo. Entonces todavía se puede trabajar así acá. Listo. Vale. Ahorita revisamos tu caso puntual, entonces, no hay problema. Ok, muchas gracias. Continuamos con el señor Estefan Morales. Puedes encender tu micrófono y realizar la Sí, pregunta. ingeniero, una pregunta. En caso dado de que mis cargas, no las prioritarias, sino que mis cargas generales sean más fuertes en la noche, obviamente en el día, en las horas de sol pico, si yo inyecto a la red, que pues obviamente el valor en bolsa va a ser mucho menor, yo puedo cargar eso a baterías y de baterías inyectar en la noche. ¿Es posible eso?
Sí, señor, en los modos avanzados. Para inyectar desde la batería hacia la red, es lo que me estás preguntando. Es correcto, sí, señor. Sí, señor. En el segundo modo, en el consumo limitado, ahí lo podemos hacer. Claro que sí. Ok, con los híbridos que tú me mencionas, ¿y todas las baterías tienen esa función o solo ciertas baterías? No, ahí no sería tema de la batería, sino tema del inversor más bien. Pues Del nuestro inversor inversor. sí cuenta con esa tecnología, sí, señor. Ah, ok, Claro que perfecto. sí. Gracias, Y ingeniero. mejor, sí, una batería, considera siempre una batería que se pueda comunicar para hacer eso, para que sea lo más preciso posible, la batería no se vaya a descargar mucho y podamos controlarla bien. Sería la recomendación. Muchas gracias. Sí, señor. Eh, ¿Hay alguna otra pregunta? Una persona que quiera hacer alguna pregunta, puede hacerla por el chat. Señor Juan, por favor, enciende tu micrófono y realiza la pregunta. Buen día, Buenos días. buenos días. No, pues mi pregunta, aparte de los métodos como se puede utilizar el inversor, es, bueno, no sé si escuché esa partecita, eh, la garantía que trae los equipos, eh, no, bueno, no sé si ya lo dijeron, ¿qué garantía trae esos equipos? O sea, 5, 10 años o cómo es el tema con la parte de las garantías, por si acaso, pues la idea es que no se dañen, pero pues a veces pasa. Sí, señor. Lo que pasa es que esa garantía cambió, dame un momentico, no recuerdo exactamente de cuánto es, pero ya enseguida te la confirmo, ¿vale? Ya enseguida, porque trajimos una nueva importación y eso cambió, entonces qué pena ir contigo, pero ya te confirmo el tema de la garantía. Sí. 5 años, son 5 años de garantía, señor. ¿5 años? Mientras, sí, señor, 5 años de garantía, directamente con nosotros. ¿Y ustedes tienen esa parte de que, por ejemplo, si daña alguna tarjeta o algo, ustedes la venden por aparte o ya ahí se termina la vida útil del inversor? ¿Tocaría comprar otro nuevo? No, aquí lo reparamos los equipos. Ah, Tenemos ya. todas las tarjetas. El servicio técnico pues sería directamente con nosotros. No hay que Ah, gestionar listo. nada con fábrica, sería pues acá. Manejamos todos los componentes del equipo. Ok, listo. Igual, Ya ahí igual, falta es don Luis, saber como le precios y ya, digo, sí. Muchas gracias. señor. Ya ahí falta es ver precios y ya, sí. Muchas gracias. Sí, señor. Ojalá y aproveche la promoción de este mes. Igual, como le digo, casos de equipos dañados, muy poco, por no decirle nulo. Esos equipos se protegen demasiado cuando hay anomalías, cuando está sucediendo algo. Para que un equipo de estos se dañe, ya tiene que ser que ignoremos todas las alertas que nos está generando. Le doy la palabra al señor Luis Eduardo, que está levantando la mano para realizar su Una pregunta. otra consultica aquí rapidito. Tengo Sí, señor. una especie de bolilladora que quieren implementarle un sistema que este inversor lo puedo trabajar solamente con los paneles sin necesidad de inyectar. Para esas cargas inductivas, porque esos son prácticamente como decir fábrica de triples y eso, para ese caso de trabajo, para esa clase de trabajos inversor, ¿qué tanto lo recomienda? Disculpa, no te escuché bien al principio. ¿Es una fábrica de qué? Es como una fábrica de triples, madera, es una bolilladora, creo que le llaman a eso. Entonces ellos tienen un Sí, señor. consumo hoy, un consumo de 4 millones de pesos y ellos quieren pues bajar ese consumo. El trabajo de ellos es trabajo de día. Pero al ver que este inversor me suministra esa función, siendo híbrido de no manejar los acumuladores, para el tema de las cargas inductivas, qué tanto me puede soportar, qué tanto recomendación me puedes dar sobre ese inversor? Sí, sin ningún problema lo puedes trabajar. Ahí pues tocaría revisar el tema del consumo. Es decir, voy a por ponerte un ejemplo, no sé, si tu consumo pico por horas es de 10 kilovatios,
15 kilovatios, no sé. Sabemos que los motores siempre tienen un consumo alto, ¿verdad? El equipo solamente te va o te va a producir o te va a aportar a las cargas lo que tengas en paneles y su capacidad máxima. Por ejemplo, si es el de 6, máximo 6 kilovatios, si es el de 10, máximo 10 kilovatios. El resto lo tomaría de la red, pero sí puedes trabajar con el equipo. Él te va a entregar hasta la capacidad que pueda. Ahí estarías trabajando en modo on-grid, como un inversor on-grid normal se comporta el equipo. Simplemente es configurarlo para trabajar de esa forma, es lo único que tendrías que hacer. Ok, simplemente los picos los recibe la red. Sí, señor. Si los paneles bien. pueden, reciben parte y el otro pico que no se pueda, lo recibe. Él se encarga de administrarte tu red. Lo que él pueda lo va a hacer y lo que no, lo toma de la red. Sí, señor, dependiendo cómo se encuentren las condiciones en el momento. Sí, señor. Bueno, listo, muchas gracias. Bien, bien. Sí, señor. Vale. Listo. Por acá en el chat tenemos otra pregunta de Iluminar Solar. Dice, si la potencia nominal de mis cargas es básicamente inductiva, ¿cómo sería la selección del inversor USBA? No, tú sacas, habría que mirar el caso, si vas a trabajar con baterías o no, pero tú haces tu cuadro de cargas, miras cuál es tu potencia, miras cuáles son los picos, ¿sí? El inversor también soporta unos picos, haces tus cálculos y colocas la cantidad de inversor que necesites. Vamos a suponer que necesitas 2, simplemente los instalas en paralelo. Los equipos vienen para trabajar con cargas inductivas sin ningún tipo de problema de motores, como le explicaba ahorita al señor. En caso de que en el momento los paneles no sean capaces de entregarte ese pico, va a tomar parte de la red, parte del inversor sin ningún tipo de problema. Eso tú no lo vas a sentir en tu red. Eso lo administra el equipo directamente. Entonces, por ese lado no hay problema. Ya como te digo, habría que revisar si vas a colocar baterías y quieres darle respaldo. Ya eso sí, hay cambia, hay tocas un cuadro de carga, mirar picos de arranque, mirar un montón de cosas. Ya habrá que hacer un buen cálculo de ingeniería. Entonces, ya vamos finalizando. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o algún comentario. Igual para las personas, si quedan dudas de pronto que ahora no se le ocurren, la pueden hacer también directamente con su asesor comercial. Tenemos un equipo experto, conoce los equipos a fondo y le pueden también resolver en caso de que ahora no se les ocurran las preguntas. Señor Leison, vi que alzó la mano. Sí, señor. Mi hermanito, vea, me quedó una pregunta acerca de lo que dijo el compañero ahorita de la fábrica de bolillo, bueno, él hizo la apreciación. Una pregunta, ese inversor, ¿hasta qué rango de motor me aguanta en pico y arranque? Porque, digamos, cuando él hizo la pregunta, esas fábricas utilizan unos motores de 3, 4 y 5 caballos, ¿sí o no? Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué pico de arranque el motor es inversor de acuerdo a la capacidad, digamos, que sea un inversor de 12 kVA, ¿sí o no? ¿Qué pico de arranque me aguanta el motor ese inversor? ¿Qué pico de arranque? De un 30% aproximadamente, pero hay que mirar algo. Si lo vas a hacer directamente con baterías o si lo vas a hacer con paneles. ¿Sí? Si lo vas a sacar ese pico, lo vas a sacar directamente de las baterías, las baterías también deben de tener esa capacidad para soportar ese pico. ¿Sí? Y si lo vas a hacer directamente con paneles y sin baterías, sería lo mismo que le respondimos al compañero. Si los paneles en ese momento no tienen la capacidad, lo tomas en la red. Y si el equipo está conectado a la red y tiene batería y lo está superando, pues si lo tienes conectado a la parte de on-grid, también la red pasaría a suplir ese pico y luego trabajaría nominalmente si el inversor pues tiene la capacidad para ese tipo de motores. Ok, bueno, yo en ese caso, cuando me toca trabajar con inversor y motores de esa capacidad, por lo general le pongo variador para evitar, digamos, esos arranques así tan fuertes de un momento a otro, porque la verdad, el equipo puede ser muy bueno. Yo pues utilizo esa modalidad, que el equipo puede ser muy bueno, pero entre más lo cuidemos, más nos dura. ¿Sí? Entonces yo pues no, por lo general le pongo variador de velocidad o si no arranque suave.
en Sí, ese caso muy también. bueno tu comentario, señor Leslie, sí. Eso lo que tú dices tiene mucha razón. Eso ayuda a cuidar pues la vida útil de los equipos, pero de pronto para el que no tenga la posibilidad de ponerlo, lo puede trabajar así, pero sí, le ponemos el variador mucho mejor. Gracias por tu comentario. Ok, muchas gracias. Entonces, si no hay más preguntas, no me queda más que agradecerles a todos por haber asistido. Esperamos vernos en una próxima ocasión. No siendo más, pues por mi parte ya doy por finalizada la reunión. Muchas gracias por Señor Joshua, el siempre a la orden. El señor Joshua levantó la mano, no sé si